Me está costando un poco de trabajo grabar los videos, pero ya estamos aquí. Bien, vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Ven Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad. Concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, te dignas prevenir nuestras acciones con tu inspiración y proseguirlas con tu ayuda, a fin de que todo lo que hacemos y pedimos por ti comience y en ti acabe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bien, vamos a ver el tema de comunión en el Espíritu, pero vamos a dar un brevísimo repaso acerca de los 3 primeros temas del libro. Bien, el objetivo del libro es comprender la doctrina básica de la Iglesia a modo básico. Es una introducción apenas. Habrá libros tal vez más adelante en los que podamos ahondar un poco más, pero bueno, no es el objetivo. El objetivo de este libro es empezar a comprender de qué se trata la doctrina de la Iglesia. Bien, el primer bloque tiene 4 temas. El primero es Iglesia, comunión misionera. El segundo, pueblo de Dios. El tercero es cuerpo de Cristo. Y el cuarto es comunión en el Espíritu. El objetivo de este bloque es comprender la dimensión comunional de la Iglesia. Todos nacemos en una pequeña comunidad. La primera pequeña comunidad que nosotros conocemos y a la que tuvimos acceso es nuestra familia. Es la primera. Ahí nacemos, ahí crecemos, ahí nos proveen de todo lo necesario. Y por supuesto, en un momento dado nosotros tenemos que retribuir a la comunidad de la misma manera. No puede ser de otra forma. Es necesario y así es en nuestra vida. Bien, la recapitulación. Vamos a ver básicamente, muy brevemente mejor dicho, los temas, mencionando solamente los puntos que tal vez sean los más importantes. Bien, dice, la Iglesia es comunión misionera. Básicamente nos dice, la comunión es para la misión y la misión es para la comunión. Y bueno, vemos que la Iglesia tiene 3 características. Es Iglesia magisterio, enseña, esa es tal vez después de la familia, donde primeramente fuera de la misma empezamos a aprender lo que significa el amor de Dios, quién es Dios, etcétera. Es Iglesia, comunión, finalmente todos formamos parte de un mismo cuerpo, como lo vemos más adelante. Y tercero, la Iglesia es misión. La Iglesia es para la misión, la comunidad es para ir a la misión, tender las redes para ir por más hermanos, a hablarles del amor de Dios, a decirles que pueden cambiar su vida. Y por supuesto, después de eso, como nos pasó a nosotros, comenzar a formar la comunidad cristiana, o formar parte de esa gran comunidad cristiana que existe desde hace más de 2000 años. El tema 2, bueno, el tema 2 se llama pueblo de Dios, y dice que Dios elige un pueblo para sí. Jeremías 32:38, Éxodo 6:7. Dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Por supuesto, esto significa que Dios tiene un plan para todos nosotros, no solamente de manera personal, sino también como comunidad, como pueblo de Dios. Inicia en la antigüedad y lo podemos ver desde Noé, pasa por Abraham, pasa por Moisés, etcétera, por todos los profetas, hasta que llega a la era de Cristo. Recordemos que toda la palabra de Dios, la escritura, es cristocéntrica. Entonces está dividida en 2 partes. La primera habla de la llegada del Mesías y la segunda nos habla del Mesías en este mundo y cómo nos deja su legado, que hasta el día de hoy sigue vigente, cómo Cristo cumple con su promesa y aún está en medio de nosotros, sobre todo en estos tiempos de epidemia, de desgracia. Para nosotros debe de ser un tiempo de gracia porque Dios está con nosotros. Existe la continuidad en el plan de Dios para su pueblo.
Y dice, es iniciativa de Dios. Dice la primera de Corintios San Pablo, Dios hace suyo al pueblo de Israel, que lo amplía en el Nuevo Testamento, y por lo tanto Él es su rey, es una teocracia, igual que en la iglesia. Y por supuesto, como pueblo de Dios, todos formamos parte del mismo, y por supuesto todos somos igual en primera instancia. Dios nos ama igual por igual a todos, entonces todos formamos de la misma, tenemos igualdad en dignidad y en libertad al ser pueblo de Dios. Y por supuesto somos un pueblo sacerdotal. Éxodo 19:6 nos dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Por eso somos apóstoles y ministros. Es decir, tenemos que llevar el anuncio de la buena noticia a todos absolutamente. Es uno de los objetivos de este sistema CINE. Y por supuesto tenemos que servir al otro, al prójimo, con amor. Ese debe de ser uno de los signos característicos del cristiano. Bien. Tema 3. Cuerpo de Cristo. Dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo es uno, nosotros, estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar, etcétera, etcétera. Bien, la parte del cuerpo de Cristo es muy importante y muy significativa. Básicamente nos dice que en un cuerpo hay muchos miembros. Todos son diferentes. Todos se componen de otras pequeñas partes diferentes, otros subsistemas, digámoslo así. Y finalmente todos en conjunto forman un solo cuerpo, el cual está hecho de miembros diferentes, pero todos se complementan. No hay uno que, como dice el Evangelio, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Todos nos necesitamos, somos complementarios, y esa diversidad enriquece al pueblo de Dios. Efesios 4:3, San Pablo exhorta a fomentar la unidad de los cristianos en el cuerpo. No podemos nosotros andar con esa división. La división es del demonio. Efesios 4:11 nos habla de los ministerios que Dios les da a los miembros del cuerpo. Dice, a unos les comunicó el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores y a otros pastores o maestros. Cada uno, y todo esto tiene un orden, por supuesto, ¿no? Pero digamos de manera básica y rápida, cada uno tiene una tarea destinada para cumplir, y sin embargo todos nos complementamos. Estos ministerios tienen 3 características. Decíamos que nos da ministerios a los miembros del cuerpo, y tienen 3 características estos ministerios. Primero, equipamiento y recto ordenamiento. Dice, lo necesario para hacer las cosas bien. A todos Dios nos da dones y carismas. Recordemos que los dones son para nosotros propiamente, y los carismas son para ponerlos al servicio de la comunidad. Dios nos da todo lo necesario para hacer la tarea a la que nos está enviando. No nos manda a la guerra sin fusil. Si nos pone, a lo mejor en este caso ya muy concreto de la parroquia, a lo mejor en el ministerio de evangelización, nos va a dar lo necesario para la tarea que se nos asigne, o que Él nos asigne en este ministerio de evangelización, ya sea de pastorcito, ya sea de predicador, ya sea en los baños, en limpieza, en secretaría, etcétera. Nos da lo necesario, no nos falta nada. Simplemente que a veces por pereza no queremos hacer las cosas. Necesitamos hacer las cosas bien, y esto significa hacerlo a la manera de Dios. Dice, diaconía, son para servir a otros. Estos ministerios son para servir a otros. Decíamos, ese debe de ser el signo del cristiano. Servir a otros. No podemos guardarnos todo para nosotros. No creceríamos. Lo veremos en el siguiente capítulo, en el tema número 4. Y por supuesto, esto es para la edificación del cuerpo, para mantener la unidad corporativa con una sola cabeza, que es Cristo.
Eso no debemos de perderlo de vista. Cristo es nuestra cabeza y nosotros formamos parte de su gran cuerpo místico. Esto de la edificación es importante, y una manera de entenderlo, dice Fray Nelson Medina, es tener la imagen de una barda de piedra. Primeramente, la primera hilera de piedras es la más vieja, y sobre ella se desplantan otras hileras de piedra, cada una de ellas hacia arriba, de forma descendente, más nuevas. Y sin embargo, cada una es tan importante como la anterior y la siguiente. No puede ser de otra manera. La edificación está formada por muchas piedras, unas más viejitas, otras no tanto, otras muy recientes, y finalmente todas forman un solo edificio. Esta imagen me gusta mucho porque nos habla de cómo deberíamos de ser y comportarnos los cristianos. Es decir, nosotros, y habla de justamente lo que decíamos, de que no podemos decirle a uno a otro, no te necesito, porque cada piedra es importante. Sin una de esas piedras, pues la pared se debilita. Y así nosotros en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Bien, vamos a ver un poquito más a fondo, el tema número 4, que se llama comunión en el Espíritu. Tiene que ver con el Espíritu Santo, por supuesto, porque el Espíritu Santo es el que fomenta y hace crecer la comunidad. Dice que del libro de los Hechos 2:42 nos dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Bien, estas tres características, oración, fracción del pan y enseñanza o doctrina, se viven todavía se viven hoy en las pequeñas comunidades. Nosotros tenemos un tiempo para la oración, bueno, no siempre para la fracción del pan. Estaría excelente que pudiéramos compartir las misas como comunidad, y por supuesto la doctrina también, pero en la misa, por ejemplo, hacemos comunidad todos los cristianos que asistimos a la oración, a la fracción del pan y a la enseñanza. ¿Dónde vemos la enseñanza en la misa? Por supuesto, en la palabra misma y después en las homilías. La comunión, decíamos, es obra de nadie más que de Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo es quien promueve y quien fomenta la unidad entre las personas, y se da con las características de ser libre e espontánea, y nada tiene que ver con nada de la estructura. El Espíritu Santo es quien nos mueve. Recordemos que en el libro primero, en el primer libro de esta serie, nos hablaba un tema acerca de las mociones e inspiraciones de Dios Espíritu Santo. Él es el que nos inspira y por supuesto nos mueve a formar comunidad, a ser hermano con el otro, a prestarle la ayuda cuando necesita y por supuesto a recibir ayuda cuando la necesitamos. Y el Espíritu Santo finalmente es quien llama. Cristo nos habla, por supuesto, a cada uno, nos llama por nuestro nombre. Así lo hizo en el retiro. Pero somos movidos también por Dios Espíritu Santo. Él nos llama también, nos llama a la iglesia y promueve el crecimiento de la iglesia y su unidad. Nosotros los cristianos tenemos que tener bien clara la imagen de la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo decíamos hace rato a través del ejemplo del muro con las piedras. Y por supuesto esto tiene un proceso. El proceso de comunión en el Espíritu, dice el libro, que consta de 4 pasos: la convocatoria, la congregación, la mantención de la unidad y el crecimiento. Bien, convoca, primer paso del proceso. Comunión, primero comunión con Dios en Cristo directamente. Dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Es decir, Dios es uno con el Hijo, el Padre es uno con el Hijo y viceversa. Dice, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Literalmente somos uno con Dios y con el Padre y con el Hijo por medio de la Eucaristía, pero también por medio de la comunidad.
no hay de otra. Nosotros somos llamados por Cristo a ser comunidad, pero primeramente tenemos que tener esa adhesión a Cristo y hacer de Cristo nuestra opción de vida para poder verdaderamente incorporarnos a la comunidad cristiana. Por supuesto, el paso número 2 es dice, el Espíritu Santo congrega. Él nos llama a estar juntos siempre. Él nos llama a ser comunidad. Él nos llama a ayudar al que necesita. Dice el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el 10:25, no desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto cuanto vemos al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto vemos acercarse el día. Necesitamos estar unidos. Y eso de animémonos mutuamente es parte de la congregación. El Espíritu Santo es el que nos mueve a decirle al hermano, no te vayas, quédate aquí con nosotros. No te vayas, necesitas algo, nosotros te apoyamos en todo lo que podamos y hasta donde podamos. El Espíritu Santo es el que mantiene, Él llama y mantiene unida la comunidad, la congrega. Y tercer paso, mantiene la unidad. Salmo 133:1, que bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Esta congregación, esta animosidad entre los cristianos promueve la unidad, porque entonces verdaderamente se siente identificada la persona con su comunidad, con la comunidad cristiana. Y por supuesto, el crecimiento, que es sumamente importante. Me gusta esta frase, esta cita de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, donde dice, mientras yo era niño hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. Necesitamos crecer en la comunidad a la talla espiritual de Cristo Jesús. En el retiro de evangelización se nos hablaba en alguna parte acerca del crecimiento espiritual, donde nos decían, ahorita hemos nacido una vida nueva y como recién nacidos a esa vida nueva no podemos nosotros digerir alimento sólido, tenemos que digerir el alimento de pues muy suavecito, casi líquido, ¿no? Haciendo la analogía con el bebé. Poco a poco tenemos que ir creciendo y desarrollarnos y crecer espiritualmente. Tenemos medios, tenemos herramientas, tenemos el sacramento de la Eucaristía, que es con el que directamente nos unimos a Cristo Jesús y a Dios, por supuesto, y a la comunidad. Tenemos el sacramento de la reconciliación, con el que nos reconocemos necesitados de Dios. Tenemos el sacramento del matrimonio, para los que estamos llamados al matrimonio, y así tenemos el orden sacerdotal. Tenemos otras herramientas como el Santo Rosario, que promueve la unidad en la familia, si es que se reza en familia, promueve la disciplina, promueve la templanza, la paciencia, etcétera. Y así tenemos la coronilla a la Divina Misericordia, etcétera. Tenemos muchas herramientas para ir creciendo cada día. Finalmente, sí, el Espíritu Santo nos llama, nos congrega, quiere mantenernos unidos, pero de nosotros depende decirle sí o no, porque recordemos que esta comunidad se debe de dar de manera libre, característica 1, y segundo, espontánea. Si alguien dice yo no quiero, no podemos obligarlo. Primero, comunión con Dios en Cristo. Dice, revisar nuestra misión y responsabilidad en la iglesia y en el mundo. Recordemos que tenemos responsabilidades como cristianos con la iglesia, nuestra comunidad cristiana, y por supuesto tenemos responsabilidades en el mundo. Tenemos un trabajo, formamos parte de una sociedad, formamos parte de un país, y cada uno de esos ámbitos necesita de nosotros una respuesta concreta. Sin embargo, no perdamos de vista que nosotros no pertenecemos a este mundo, simplemente estamos de paso. No lo perdamos de vista, Nuestra vista tiene que estar fijada en la eternidad, en el reino de Dios cara a cara. Y por supuesto, esta comunión con Dios en Cristo, primeramente se obtiene por la palabra y segundo por los sacramentos.
Nadie conoce lo que no ama. La primera forma de conocer a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo y a la Virgen es por medio de la palabra. Una vez que conocemos la palabra, podemos nosotros también acercarnos a los sacramentos. Dice, la Iglesia Comunión de los Santos. La Iglesia, que es Comunión de los Santos, implica la incorporación de los cristianos a la vida de Cristo. Decíamos, necesitamos adherirnos a Cristo, pegarnos a Cristo, entender de qué se trata esto, qué implica esa adhesión a Cristo y hacer de Cristo nuestra opción de vida además. Tenemos, Cristo, Dios nos ama inmensamente. Cuando nosotros fuimos al retiro, cuando salimos sumamente contentos, salimos radiantes, llenos de energía, además, a pesar de tantas horas estar ahí metidos y demás, salíamos con mucha energía y nos sentíamos llenos de amor para dar y repartir, y queríamos evangelizar y hablarle de Dios a todo lo que se nos y a todo el que se nos parara enfrente, al hermano, al papá, a la mamá, bueno, hasta el perro, hasta el gato, ¿no? Y esa es la circulación del amor de Dios en toda la comunidad de fieles, aquí en este mundo. Pero finalmente, conforme pasa el tiempo, a veces nos vamos enfriando y a veces hasta recaemos en lo que éramos antes de conocer a Dios y de vivir nuestro retiro y decir, bueno, pues sí, pero y bueno, ya no hacemos circular ese amor de Dios en toda la comunidad de fieles en este mundo. Pero por supuesto, dice, con toda la comunidad, hacer circular el amor de Dios en toda la comunidad de fieles de este mundo y del otro. Con el otro mundo, por supuesto que podemos hacerlo. ¿Cómo? Por medio de la oración. Cuando nosotros rezamos el rosario, por ejemplo, podemos hacer oración y rogar a Dios por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Podemos darle gracias a Dios porque los que hoy son difuntos estuvieron con nosotros, compartieron muchas alegrías, a pesar de que su partida haya sido un motivo de tristeza. Pero sabemos que finalmente el destino es estar con Cristo, con Dios. Dice, la Iglesia Comunión de los Santos es unión a Cristo y en Cristo. Y por supuesto esto implica, decíamos hace un momento, la unión entre los cristianos. Pero también la Iglesia Comunión no es un sentido sociológico ni psicológico en el que podamos dar explicaciones racionales forzosamente acerca de lo que es comunión, de lo que es Iglesia. No podemos tampoco hablarlo en sentido sociológico o de politiquerías, no. Es necesario entender esta Iglesia Comunión con la condición y dignidad y libertad de ser hijos de Dios. Todos por ser parte de este pueblo de Dios, porque Dios nos ha llamado además, porque estamos de manera consciente, libre y espontánea en este caminar, necesitamos entender que la salvación es para todo el que quiera. Es para todos, pero particularmente el que acepte, ¿no? Por eso nos habla de la libertad de ser hijos de Dios. Por supuesto, necesitamos vivirla desde la vivencia, perdónenme por la redundancia, desde la vivencia del mandamiento, no del amor, del amar al prójimo como a nosotros mismos, del entender el mandamiento del amor, de dar la vida por los demás hasta el extremo, igual que Cristo. Y esto se puede aplicar también en el matrimonio, por supuesto. Y dice, el destino de la Iglesia no es este mundo, es el reino de Dios. Decíamos, nuestra vista tiene que estar fija en la eternidad, no en este mundo. Y número 3, la Iglesia Comunión está constituida por Cristo en comunión de vida, de amor y de verdad. Un poco a manera de resumen, la comunidad entonces es orgánica, es diversa y es complementaria. Somos parte de un cuerpo, por eso es orgánica. Somos diversos, somos muchos, pero cada quien con una tarea específica y por lo tanto todos nos complementamos. No podemos andar por ahí diciendo que yo no necesito a nadie más, porque por supuesto que lo necesitamos. Fray Nelson, me gustó esto que encontré de Fray Nelson, dice: la comunidad cristiana es un lugar de reconciliación donde los muros de odio caen. Primero, el amor de Dios tiene que circular y por lo tanto no puede haber odio. El odio y la división son del enemigo. Dice, no basta esto, es necesario ser un hombre nuevo, Romanos 9:11. Y esto significa reconocernos necesitados de Él,
de Dios, de trabajar y hacer crecer nuestros dones y carismas y querer servirlo cada día más y adorarlo cada vez más. ¿Cómo podemos servir a Cristo? ¿Cómo podemos servir a Dios? Sirviendo al hermano. Esto lo hemos venido diciendo desde hace unos momentos, al principio de la plática, donde el servicio tiene que ser uno de los signos distintivos de cualquier cristiano. Tenemos que poner nuestros dones, pero particularmente nuestros carismas, al servicio de los otros. Esos dones, pero particularmente los carismas, son para servir a la comunidad y hacerla crecer y edificarla. Muy bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Estamos al pendiente, por supuesto, en nuestro grupo de WhatsApp de catequesis. Está dirigido por nuestra hermanita Esthercita y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que estén muy bien, pásenla bonito y nos estamos viendo en un siguiente video. Gracias. Mas tú, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias a